Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre otra función de base de datos que es la función bdsum. En la clase anterior hablamos sobre la función bdcontar. La función bdsuma, como su nombre lo indica, suma los valores de una columna de aquellas filas que cumplen con un conjunto de criterios que se definen en una tabla de criterios. Lo que vemos en la presentación es la sintaxis de la función bdsuma, que recibe tres parámetros. El primero de ellos es la base de datos, es decir, la tabla de datos que es la que contiene las filas que deseamos procesar. Como segundo parámetro le tenemos que indicar el encabezado de aquella columna que contiene los valores que deseamos sumar. Y el tercer parámetro es la tabla donde tenemos definidas los criterios o condiciones que tienen que cumplir aquellas filas que deseamos sumar. Vamos a ver un ejemplo. En esta tabla tenemos información sobre la cantidad de cargos por categoría, agrupamiento y por unidad de gestión. Entonces, por ejemplo, la primera fila, la fila 2, nos indica que en la unidad académica de San Julián hay 14 cargos, categoría 7, que corresponden al agrupamiento técnico profesional. Si nosotros, supongamos, deseamos saber la cantidad de cargos, categoría 7, del agrupamiento técnico profesional para todas las unidades de gestión, podemos obtener este dato utilizando la función bdsum. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es definir nuestra tabla de criterios, que es la que vemos ahora en pantalla, donde le indicamos que deseamos sumar los cargos de aquellas filas cuyo agrupamiento sea técnico profesional y cuya categoría sea 7. Debajo de la tabla de criterios también podemos ver la sintaxis de la función bdsuma que resuelve este ejercicio. Entonces, como primer parámetro, si recuerdan, le pasábamos la tabla de datos. ¿Ven? Que va desde la A1 hasta la D7. El segundo parámetro era el nombre de la columna que contiene los datos que nosotros deseamos sumar. Si vemos en el ejemplo, la columna que tiene la cantidad de cargos, bueno, se denomina cantidad de cargos. Entonces, ese nombre de encabezado es el que va como segundo parámetro. Y como tercer parámetro va la tabla de criterios, que como se puede observar va desde la G1, aunque acá no se ve el número, pero es la primera fila, hasta la H2. En este caso práctico vamos a trabajar con la misma tabla con la cual trabajamos la función b de cuenta o b de contar. Bueno, si recuerdan, se trata de una tabla en la cual tenemos información sobre proyectos de extensión, en donde podemos ver por cada proyecto a qué instituto pertenece, a qué unidad de gestión pertenece, el año que inició el proyecto, vemos el código, la fecha de inicio y fin, si fue subsidiado o no, si presentó informe final y si fue evaluado. Bien, sobre esta tabla lo que vamos a hacer es sumar los subsidios de aquellos proyectos que cumplan con determinadas condiciones. Entonces, para ello nosotros hemos creado una hoja de cálculo a la cual hemos denominado monto subsidio, que es la que vemos ahora mismo en pantalla, donde ya tenemos creada nuestra tabla de criterios y hemos definido una celda, en este caso combinada, donde deseamos que se vayan totalizando los subsidios de los proyectos que cumplan con las condiciones que nosotros indiquemos en la tabla de criterios. Recuerden que para construir esta tabla de criterios, el encabezado de esta tabla tiene que coincidir con el encabezado de la tabla de datos.
Para aplicar la función b de suma, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la celda donde deseamos que aparezca el resultado de la suma. En este caso es esta celda combinada. Y vamos a crearla utilizando el asistente de funciones de Excel. Bueno, para acceder al asistente recuerden que vamos a la FX, que se encuentra a la izquierda de la barra de fórmulas. En categoría elegimos base de datos. Y en seleccionar una función buscamos la función b de suma. Una vez que la seleccionamos, pulsamos el botón aceptar y nos aparece el cuadro de diálogo de argumentos donde tenemos que definir cada uno de los 3 parámetros que hemos visto al inicio de la clase. Bueno, el primer parámetro recuerden que es la base de datos, es decir, nuestra tabla que contiene las filas que deseamos procesar. Entonces, parados en el cuadro de texto de base de datos, hacemos clic en el botón que se encuentra a la derecha, vamos a la hoja Proyectos y seleccionamos nuestra tabla de datos, desde su encabezado hasta la última fila. El segundo parámetro es el encabezado de aquella columna que contiene los valores que deseamos sumar. Bueno, nosotros queremos sumar acá los subsidios. Bueno, el encabezado de esa columna se llama monto subsidio. Y el tercer parámetro es la tabla de criterios. Entonces, posicionado sobre el cuadro de texto de criterios, pulsamos sobre el botón que se encuentra en la margen derecha y seleccionamos nuestra tabla de criterios que va desde la B1 hasta la M2. Una vez que tengamos definido nuestros 3 parámetros, le damos a aceptar. Bueno, al principio vamos a ver que lo que hace la función es totalizar los subsidios para todos los proyectos que se encuentran registrados en nuestra tabla de datos. Bueno, esto es porque aún nosotros no hemos definido ningún criterio para filtrar nuestra tabla. Entonces vamos a hacer dos ejercicios. Por ejemplo, deseamos saber el total de subsidios para los proyectos de extensión del Instituto ITEP que se encuentran en curso. Entonces, en instituto voy a definir un criterio que sea igual a ITEP y en estado voy a definir que se encuentre en curso. Entonces inmediatamente vemos que el total de subsidios para proyectos de ITEP que se encuentran en curso es de 250.000 pesos. Bueno, vamos a limpiar los criterios y vamos a hacer otro ejercicio. Deseamos, por ejemplo, obtener el total de subsidios de proyectos de extensión con origen en la unidad de gestión que pertenezcan a rectorado y que hayan iniciado en el año 2018. Bueno, entonces vamos a ir definiendo los criterios. Vamos a empezar por el origen del subsidio. Vamos a poner unidad de gestión. En unidad de gestión vamos a poner rectorado. Y en el año vamos a poner 2018. Bien, entonces el total de subsidios de proyectos de extensión que cumplen con estos criterios es de 150.000 pesos. Bueno, como pueden observar, una vez que ustedes definen la función b de suma, que la definen por única vez, esta va a ir mostrando los totales de acuerdo a los criterios que ustedes definan en la tabla de criterios. Bueno, espero que se haya entendido cómo se aplica la función b de suma
Y bueno, en la próxima clase vamos a ver otra función que va a ser la función b de extraer. Recuerden que cualquier consulta la pueden dejar en el foro del aula virtual.